Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera parte de este módulo 4, en el cual conversaremos acerca de las normas para la gestión de los procesos de selección para el régimen de la ley número 30.057. Bien, la reforma del servicio civil, ya hemos visto, implica un proceso de tránsito, el cual está compuesto por dos grandes fases. En la segunda fase vemos el tránsito de los servidores de manera voluntaria al nuevo régimen del servicio civil. Este punto es clave porque el pase, como decíamos, tiene que hacerse de manera voluntaria y a través, por tanto, de concursos públicos, los cuales tienen como objetivo que el ingreso al nuevo régimen se dé sobre la base de aspectos fundamentales como la meritocracia y la idoneidad. En ese sentido, este módulo trata con respecto a ese proceso de pase al nuevo régimen a nivel de servidores, ¿no? Y en esta primera parte veremos un poco con respecto a la mirada general respecto de cómo tienen que darse y en qué consisten esos concursos públicos de méritos. Bien, entonces un aspecto clave para la fase 2 es la calidad con la cual desarrollemos los concursos públicos de méritos. Y para eso tenemos que contar con una serie de garantías, mecanismos que garanticen que estos concursos se lleven a cabo de la mejor forma posible. Entonces, para las diferentes etapas que tenemos en los concursos públicos de méritos, se plantean en el nuevo régimen un conjunto de reglas, mecanismos, alternativas que permitan mitigar algunas observaciones comunes que normalmente han existido con respecto a cada una de esas etapas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la etapa de preparación o preparatoria, usualmente se decía que había mucha discrecionalidad con respecto al manejo de requisitos. Es decir, que los jefes o jefas pudieran encargarse de plantear los requisitos que ellos quisieran, de modo tal que el direccionamiento del concurso pudiera ser viable. Lo que se plantea en el nuevo régimen es que esos perfiles, ¿no? Ya no sean tan abiertos, no sean tan discrecionales, sino que dependan de los documentos de gestión que la entidad tenga aprobados formalmente, los cuales además pasan por opinión previa de servir. Entonces, así en cada etapa o en cada momento del proceso de selección tenemos mecanismos que se han planteado bajo el nuevo régimen que permitirían mitigar el riesgo de discrecionalidad o de, en general, mala gestión o corrupción en el marco del proceso de selección. También en particular en la etapa de entrevista, usualmente había algunos problemas porque es un espacio donde hay mayor subjetividad, dado que en buena cuenta la calificación depende del desempeño del servidor en ese momento, o candidato en ese momento, y de lo que pensara al respecto el jurado, ¿no? El comité evaluador. Si bien esa figura en esencia se mantiene, lo que se plantea es mecanismos de impugnación claros como la reconsideración y la apelación, ¿no? Y también en cuanto a la vinculación, era un aspecto sensible por el tiempo, ¿no? A veces un postulante que está en un régimen a la fecha vinculado con una entidad no puede vincularse bajo otro régimen a otra entidad, quizás porque el tiempo que le dan para ello es muy corto, ¿no? Y no siempre los jefes están dispuestos a exonerar del plazo de ley a los trabajadores que postulan y ganan un puesto en otra entidad. Ante ello, lo que se planteó, por ejemplo, es que hubiera un amplio tiempo para la vinculación eh, de máximo 31 días calendario, de modo tal que en el peor escenario, incluso sin exoneración del plazo de ley, una persona renunciante podría ingresar a otra entidad o vincularse a otra entidad formalmente el día 31, desde que gana el proceso, ¿no? Y desde que eventualmente renuncia a su entidad de origen. Entonces, hay mecanismos en diferentes momentos, como vimos, que buscan ayudar a que sea más transparente, meritocrático el proceso de selección. Entonces, en general, se puede apreciar que hay diferentes mecanismos pensados en mitigar los riesgos de corrupción en el proceso de selección, pensados en resguardar la meritocracia y la idoneidad. Hay acciones tanto en la previa como durante el concurso público de méritos propiamente, como también hasta hacia el final. Un aspecto importante aquí, por ejemplo, es el de las
veedurías, ¿no? Y también el hecho de que se promoverá mayor transparencia mediante el uso de mecanismos tecnológicos como el de Talento Perú 2.0, con Nuevo Talento Perú, que es una de las, digamos, ofertas de servir bajo el nuevo régimen, que se espera que entre en funcionamiento en el corto plazo o mediano plazo, y que básicamente es una plataforma que permitiría no solamente publicar como a la fecha se puede hacer las convocatorias, sino que también se podría ejecutar el concurso propiamente. Entonces, al ser un portal centralizado, manejado desde Servir, aunque con usuarios de las entidades, habría un mayor control y transparencia y también la posibilidad de supervisar en línea, en el momento, lo que haga la entidad en cada etapa de cada concurso, ¿no? Entonces, en general, digamos que hay una serie de mecanismos orientados a resguardar la meritocracia y la idoneidad en el desarrollo de los concursos públicos de méritos, que son el mecanismo con el cual se activa o se implementa esta segunda fase del proceso de tránsito. Bien, ahora propiamente con respecto al concurso público de méritos, esta figura está compuesta por 4 etapas o 4 momentos. Tenemos la etapa preparatoria, luego tenemos convocatoria y reclutamiento, tenemos la evaluación y por último tenemos la elección. En la etapa preparatoria hay que llevar a cabo la planificación de las actividades que la ORH tiene que realizar para iniciar el concurso público de méritos. Hay que ver cuál es el requerimiento que se hace en la entidad, esto lo hace la ORH, que también tiene que revisar qué criterios y qué mecanismos, qué alternativas de concursos existen de repente para poder implementar o para poder, digamos, atender el requerimiento de las áreas de la entidad. Se conforma el comité de selección y finalmente se elaboran y aprueban las bases del concurso público de méritos. Todo esto, como decíamos, son acciones previas tradicionales que tenemos que llevar a cabo para un concurso público de méritos. Asimismo, en esta etapa preparatoria, un aspecto clave, como decíamos, es la conformación del comité de selección. Ahora, pensando en cuál es el puesto que se convoque, se tiene que plantear un comité distinto. Y de hecho ya está definido normativamente cuáles son los miembros que deben conformar el comité según se trate de un puesto directivo o un puesto de carrera o un puesto de actividades complementarias, entre otros. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un concurso público de méritos para un puesto directivo, el comité tendría que estar conformado por el titular de la entidad o su representante y el jefe o jefa de la ORH más el jefe o jefa inmediato del puesto directivo que se esté concursando. Bien, entonces según sea el puesto, se conformará un comité distinto, pero eso ya está regulado desde la normativa del servicio. En la etapa de convocatoria y reclutamiento, lo importante aquí es, bueno, anunciar cuáles son las posiciones que se van a concursar y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para poder reclutar a la mayor cantidad de gente o candidatos posibles, ¿no? De modo tal que tengamos una mayor opción de encontrar al postulante ideal. Entonces aquí la ORH publica la información de la convocatoria, recibe y revisa las fichas de postulación y publica finalmente la lista de candidatos con la condición obtenida en cada caso. Recordemos que hay un plazo para la convocatoria de un mínimo de 10 días hábiles. Recordemos que tenemos el portal Talento Perú a la fecha, en donde tiene que publicarse la convocatoria, aunque igualmente la entidad tiene que hacerlo en su propio portal u otros medios más que le permitan reclutar a la mayor cantidad de postulantes posible. Bien, después tenemos la etapa de evaluación. Esta etapa, ustedes, como bien saben, está orientada a constatar que los candidatos sean los idóneos para ocupar el puesto y para eso hay una serie de mecanismos de evaluación con los cuales se cuenta desde la normatividad vigente para esos puestos bajo el nuevo régimen. Tenemos la evaluación de conocimientos técnicos, la psicométrica, la psicológica, que es opcional, la evaluación por competencias, aplicable solo para directivos, la evaluación curricular y la entrevista final. Todo este conjunto de herramientas, como decíamos, está orientado a buscar al mejor candidato posible, el más idóneo,
Sin embargo, no se aplican en conjunto para todos los casos. Dependiendo del puesto, habrá la opción de incluir o no determinadas evaluaciones, ¿no? Sin perjuicio de que la entrevista, por ejemplo, si sea una evaluación, un mecanismo de evaluación que esté presente en todos los casos. Bueno, y una vez que se evalúa al conjunto de candidatos postulantes a un puesto determinado, llegamos a la etapa de elección, donde lo que se hace es identificar al candidato más idóneo, tomando en cuenta los resultados de todo ese conjunto de actividades de evaluación previamente realizadas. Una vez que se elige candidato, se confirma o se formaliza esto mediante la firma del acta de selección del candidato. La ORH publica los resultados y finalmente se comunican con el candidato elegido para informarle al respecto y proceder con el siguiente conjunto de actividades orientados a su vinculación con la entidad. Bien, entonces como cierre este primera parte del módulo 4, hay que indicar que la fase 2 del proceso de tránsito corresponde a la fase del pase de los servidores civiles de manera individual al nuevo régimen, y hay que tomar en cuenta que esto está supeditado a cuestiones como, por ejemplo, que se cuente con el presupuesto necesario, pero sobre todo a que exista la voluntad por parte de los actores servidores para pasar al nuevo régimen. En cuanto ya al pase propiamente, este se da mediante un mecanismo que es el de los concursos públicos de méritos, el cual o los cuales están compuestos por diferentes etapas que van desde la etapa preparatoria hasta la de elección. En cada etapa de los concursos se tienen mecanismos pensados en el marco normativo para asegurar o para resguardar que los concursos se den con base en la meritocracia y la idoneidad. Con esto cerramos este módulo 4 parte 1, como les comentaba, y los invito como siempre a revisar el material complementario en el aula virtual y a estar atentos a la siguiente sesión. Bien, muchas gracias.